Aquí estamos en un brazo de un vaso tradicional de una viña de Rioja Alavesa, en un brazo en el que vamos a definir un pulgar. Vemos que los cortes de los últimos años han ido señalando lo que es una carrera de secos muy bien definida, que es esta que se ve aquí, con todos estos cortes de los años pasados, y por el otro lado del brazo, pues no tenemos ningún corte, ¿no? Tenemos toda esta zona de aquí, por la que circula libremente la savia. El pulgar que se dejó el año pasado se dejó muy bien posicionado porque la yema más baja estaba, es la que va a seguir, el sarmiento que ha salido de la yema más baja es la que va a seguir el flujo de savia y va a permitir continuar la carrera de secos y la carrera de verdes, y la yema más alta, el sarmiento más alto, es el que tenemos que quitar. Es decir, quitamos aquí este sarmiento, cortamos madera de 2 años, dejamos este pequeño taco y aquí tenemos muy bien orientada esta yemita de aquí, que tengo yo señalado con el dedo, para dejarla como futuro, contar una yema más y cortar aquí, ¿no? De esta manera seguimos el flujo de savia y nos sigue muy bien el brazo la orientación que queremos. Acumulamos todos los cortes de madera en la misma zona, que es la carrera de los secos. Estamos grabando esta cepa en la que vemos el crecimiento que ha tenido este vaso durante los últimos años. Los cortes en este brazo se han acumulado por la cara opuesta a la que estamos limpiando. O sea, precisamente este es el canal que indica el flujo de savia, ¿no? Por el que está muy bien respetada el crecimiento de la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay un momento en el que el viticultor cortó el flujo de savia del brazo aquí y ha vuelto a generar un crecimiento a partir de este punto, y aquí podemos ver muy bien cómo se está girando, ¿no? Y cómo está acumulando los cortes de savia en un mismo lado de la planta. Para seguir muy bien esto que se está haciendo muy bien estos últimos años, en el pulgar que se dejó el año pasado se dejó muy bien posicionada la yema de rango 1 y la yema de rango 2. En este caso la yema más baja es la que nos permite hacer un buen crecimiento de la planta, y para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar la yema del futuro, por la que queremos crecer, orientada en el sentido que sigue el brazo, y respetar una yema más. Para dejar este corte de pulgar, por lo tanto, quitaríamos primero el pulgar, lo que es madera de 2 años. Aquí respetamos ese taco siempre para favorecer la cicatrización de la planta, y dejamos la yema del futuro, contamos una más y cortamos aquí, y esto es lo que nos permite que el crecimiento de esta planta siga la orientación que lleva de estos últimos años. En este caso queremos poner este pulgar como ejemplo de una poda incorrecta. ¿Por qué? Porque el año pasado, al dejar el pulgar, se dejaron como yemas para respetar en verde esta yema y esta de aquí. Y esta, como se puede ver, no llegó ni siquiera a brotar. ¿Cuál es la yema que mejor nos seguía el flujo de savia en este brazo, teniendo en cuenta el giro que hay aquí? Pues sin duda era esta. Entonces, el corte del pulgar del año pasado no tenía que haber sido aquí, que es donde fue, sino que tenía que haber sido aquí. Habiendo hecho el corte ahí, hubieran brotado muy bien este sarmiento y otro aquí, y ahora tendríamos la posibilidad de seguir el flujo por aquí. Al haber hecho el corte de poda con una yema más, nos genera ahora un problema, y es que no podemos irnos a esta yema para seguir el pulgar porque es muy alta. Tenemos que quitarla y tenemos que irnos a un sarmiento que está mal posicionado, porque ya veis que este corte nos queda en el otro sentido, en el sentido opuesto al que nosotros buscábamos. De ahí también que tenemos que dejar el máximo taco que podamos, y para seguir el flujo que nos iba marcando la planta, pues nos vamos a decantar por esta yema y vamos a hacer el corte así, ¿no? A ver si podemos recuperar la forma en la que este brazo tenía.